Hola, muy buenos días, bienvenidos a Cuerpo Vital. Qué rico que nos acompañen todos los martes y jueves de 11 a 12 del mediodía, por aquí por el Canal 14, que es televisión para todos. Qué rico, de verdad, que siempre están allí pendientes de nuestro programa, que llamen a través de la línea telefónica 664-9880. A través de esa línea ustedes hacen sus llamadas, pueden hacer sus preguntas, sus opiniones sobre nuestro tema. De esa manera estamos en contacto cuando estamos aquí al aire los martes y los jueves de 11 a 12 de la mañana. Todos los martes y jueves en vivo y en directo siempre estamos. Si está viendo este programa en otro horario, está viendo su repetición. Para contactarse, comunicarse con nosotros, siempre nos debe sintonizar los martes y los jueves a las 11 de la mañana. Pero también cuando estamos fuera del aire y se quieren contactar con nosotros, pues me pueden escribir a mi correo electrónico liliana.piedrahita@canal14.tv. Por allí saludarnos, que lo hacen y muchísimas gracias, sugerirnos temas, también nos escriben y todos los temas que ustedes quieren que tratemos aquí en nuestra mesa de trabajo están. Y por supuesto adquirir mayor información sobre los invitados, liliana.piedrahita@canal14.tv. Un saludo muy especial para todas aquellas personas que en este momento nos están viendo por www.canal14.com.co. Son muchas las personas. Yo quiero que invite a sus familiares y amigos que no tengan la señal de televisión del Canal 14 o que estén, digamos, en otros lugares del mundo, en otros países, pues para que puedan ver la buena programación que realizamos desde Santiago de Cali a través de nuestra web www.canal14.com.co. Y saludamos a quienes nos ven desde sus celulares por la aplicación EuroLatinTV.tv. Hoy en Cuerpo Vital vamos a hablar de medicina integrativa. Me encanta este tema, además, porque uno siempre al finalizar el programa ha aprendido muchísimo. Mi invitado del día de hoy, que ya se los presento, consejos maravillosos tiene para nosotros y uno se sorprende cada vez más con los resultados de este tipo de medicina. Antes de presentar a mi invitado, voy a que ustedes vean la nota introductoria que nos tiene preparada nuestra productora Marianela Cardoso. La medicina integrativa es un enfoque médico que combina terapias tomadas de la medicina convencional y la medicina complementaria, que han sido validadas con los procedimientos y métodos que se usan para aceptar los tratamientos de la medicina científica. Médicos y terapeutas trabajan en conjunto, o bien los médicos se convierten en terapeutas quienes usan o aplican medicinas tradicionales, alternativas y complementarias para lograr mejores resultados en los tratamientos. Esta medicina tiene una visión holística o integrativa del ser humano, es decir, entero y no fragmentado. Se dirige a la persona, se centra en la salud más que en la enfermedad, por lo que se considera fundamental la relación cuerpo-mente y reconoce las dimensiones psicológicas y espirituales de las enfermedades orgánicas. Me encanta de verdad este tema y voy a saludar inmediatamente a mi invitado del día de hoy. Es el doctor Andrés Reyes. Él es médico cirujano, especialista en medicina integrativa. Doctor Andrés, qué placer volver a tenerlo aquí en nuestro programa. Bienvenido. Muchas gracias, Liliana. Un saludo cordial a todos los televidentes y pues bueno, aquí como siempre dispuesto a hablar acerca de medicina integrativa, salud preventiva y todo lo que podamos trabajar para mejorar la salud de todas las personas. Muchísimas gracias, doctor, por aceptar esa invitación. Y yo desde el principio digo, a mí me gusta muchísimo este tema, hablar de medicina integrativa, y yo creo, doctor, que es que a las personas también les gusta, cada día toma más fuerza, digamos, la medicina integrativa por los resultados que se están obteniendo. Me imagino que ustedes como especialistas a veces hasta se sorprenden de ver esos resultados. Así es, y gratamente nos sorprendemos porque muchas veces observamos cómo el procedimiento terapéutico convencional a veces es un poquito lesivo para el organismo o con alguna frecuencia no funciona de la manera que esperáramos, pero cuando hacemos un enfoque integrativo lo que vemos es que se potencializan esos efectos y el cuerpo responde de una manera maravillosa. Ahora bien, es importante hacer claridad que medicina es una, la medicina solo es una, y lo que hacemos, como muy bien lo decían en la nota al principio, con la medicina integrativa es utilizar todas las herramientas de las medicinas tradicionales y complementarias que tienen mayor relevancia y mayor evidencia científica y utilizarlas con el paciente. Entonces podemos ver unos resultados fantásticos porque abordamos el ser humano en su capacidad cuerpo, mente, espíritu y el ser humano responde de una manera muy linda. Entonces podemos, como tú lo decías al principio, nos asombramos nosotros mismos con los resultados porque es que son fantásticos y los pacientes todo el tiempo nos lo dicen y nos dicen todo el tiempo con frecuencia, doctor,
después de la primera sesión me sentí muy bien, yo antes no me sentía así, ¿qué está pasando? Entonces son todos esos elementos que son muy bonitos, la verdad. Y gratificante, me imagino, Totalmente. para ustedes. Pero bueno, doctor, eso que nos explicó ahora, es decir, la medicina es una sola. Digamos que aquí cuando hablamos de medicina integrativa es poder justamente ver a ese ser, como nos lo dijo, íntegro, completo. Pero si hablamos de algún tipo de terapias complementarias, no estamos excluyendo ninguna terapia, digamos, tradicional. Eso es un punto muy importante, Liliana, porque muchas veces, y de ahí radica el concepto de medicina integrativa, es como para darle mucha más validez a lo que anteriormente se le llamaba medicina alternativa. ¿Y cuál era el problema? Que muchas veces los mismos pacientes en su concepción, cansados también de la terapéutica convencional, decían, yo prefiero ir a donde el médico alternativo y no a donde el médico convencional. Valga la claridad que en gran medida los que practicamos ahorita medicina integrativa, todos somos médicos cirujanos. Y nos dedicamos a especializarnos en el área de medicina integrativa, pero ante todo somos médicos. Entonces muchas veces si el paciente tiene un trastorno crónico, qué sé yo, digamos una hipertensión, una diabetes, un problema de tiroides, tenemos que tener la medicación convencional de base y después empezamos a trabajar con otra medicación que puede ser homeopatía, que puede ser medicina antihumutóxica, que puede ser terapéuticamente hablando acupuntura, terapia neural, y lo que vamos a hacer es hacer una sinergia, un trabajo en equipo con lo que ya se tiene, y más adelante posiblemente el paciente ya haya que reducirle su medicación de base. En algunos casos se las hemos podido retirar, pero son casos muy específicos que hay que observar con mucho cuidado. Pero entonces sí hacemos uso de la medicina convencional, por llamarlo de alguna manera, y el enfoque integrativo. Pero como decía al principio, la medicina es una. Y muchas veces pongo el ejemplo, en casos agudos la medicina convencional es excelente. En una intervención quirúrgica la necesitamos. Yo a veces hago una broma y digo, bueno, si un paciente llega a consulta y dice, no, yo quiero que me den homeopatía o algo por el estilo, pero resulta que tiene una apendicitis, pues tienes que tener una cirugía, ¿sí? Ahora bien, para el procedimiento quirúrgico te podemos preparar y para el posquirúrgico también, pero ¿cuál es la idea? Que podamos trabajar en conjunto los dos enfoques, porque simplemente es uno, pero los abordajes terapéuticos pueden ser distintos. Me gusta mucho eso también que dijo, doctor, digamos, es que quien trabaja en la medicina integrativa es un médico, ha tenido que estudiar la carrera, digamos, profesional, tiene que hacer su rural, tiene que ser completamente, digamos, como médico verdadero, y además los están fiscalizando, ¿no? Tienen que estar completamente haciendo estudios para poder tener, digamos, ese título de especialistas en medicina integrativa. Sí, claro, y es más, normalmente ahorita se está manejando mucho el concepto de la habilitación de las instituciones de salud, y para hacer una habilitación por parte de la Secretaría de Salud tienen que verificar que haya estudiado en una universidad determinados tipos, pues, de enfoques, ya sea la parte de homeopatía, la parte de acupuntura, terapia neural o el enfoque en el que se quiera mover. Y sí, pues es mucha más tranquilidad también para el paciente ese tema como de habilitaciones, porque el paciente sabe que está yendo a un sitio donde es un personal idóneo, ¿no? Entonces sí es importante que se haga de esa manera. Anteriormente existían pues muchos terapeutas enfocados en la parte pues de homeopatía, de acupuntura, que ahora bien son personas muy buenas en lo que hacen, pero pues en algunas ocasiones no son médicos. Entonces la legislación lo que ha hecho es eso, es como tratar como de proteger en cierta medida al público para asegurarse que sean médicos idóneos los que están haciendo ese tipo de prácticas. Claro, eso me gusta. Doctor, la medicina integrativa, uno, ¿qué puede decir? ¿Es curativa, es preventiva? Las dos, y ahí nos remitimos un poco al planteamiento de Hipócrates, que fue el padre de la medicina, y él tenía una frase muy bonita que decía, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Y eso se remite mucho a tu forma de alimentarte también, pero tus estilos de vida, cómo estás viviendo, qué tipo de comportamientos estás teniendo. Y eso hace un efecto preventivo muy grande. En este momento observamos cómo a nivel de investigación científica hay un término que se conoce como epigenética. Y epigenética son todos los elementos, por ejemplo, del medio ambiente, comportamentales, de tu entorno, diferentes a tu genética, que pueden detonar
ciertas enfermedades que aparezcan o no. Y dentro de ello está la alimentación, tus comportamientos, tus hábitos de vida, y la medicina integrativa hace un enfoque muy grande en esa parte. Con hábitos nutricionales, la parte del enfoque de nutrimedicina, la parte de los medicamentos también como tal, trabajar enfoques terapéuticos a nivel de desintoxicación del organismo, pero también si ya existe una patología, entonces también se puede trabajar sobre esa patología para que el cuerpo se autorregule. ¿Cuál es el principio fundamental de la medicina integrativa? Buscar potenciar esas capacidades que tiene el mismo organismo para regularse, porque el cuerpo las tiene. Siempre pongo el ejemplo, cuando tú te raspas, te sale la carachita, luego te sale la costra y la piel se cura. El cuerpo tiene su capacidad de autorreparación y de curación, pero muchas veces son más las toxinas que ingresan, son más los componentes que saturan el organismo y no puede regularse. Entonces los medicamentos de medicina integrativa, por ejemplo la homeopatía, la medicina antiemotóxica, entre otros, lo que hacen es ayudar a que ese potencial de reparación propia del organismo se pueda dar con mayor facilidad. Entonces sí podemos hablar que la medicina integrativa tiene un enfoque preventivo y también curativo. Digamos, la normalidad del cuerpo es que esté sano. Sí. Porque tiene todos los mecanismos para curarse por sí mismo, digamos. Sí, incluso es muy curioso, pero para que el cuerpo se enferme se necesita mucho. O sea, es cierto, ¿no? Es muy difícil que el cuerpo se enferme. Entonces, cuando tú ves que las personas con enfermedades crónicas, llamemos diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, una serie de elementos metabólicos que ya se ven afectados, se necesita como de una historia de vida muy compleja a nivel de trastornos nutricionales, a nivel de desajustes de sueño, a nivel de fragmentación emocional en la cual tus emociones no fluyen de una manera adecuada. O sea, se necesitan de muchos factores para que los sistemas de regulación del cuerpo se colapsen y se detone la enfermedad. Entonces es más fácil estar sano que estar enfermo. Se necesita mucho para poder enfermarse. Doctor, eso que nos dice, y el concepto de epigenética me gusta muchísimo y quiero andar un poco en él, y nos lo decía, digamos que puede haber, digamos, desde la genética información que traiga de algunas enfermedades y que hábitos las detonen, nos decía, ¿no? Entonces, digamos, algunos hábitos o malos hábitos detonan eso y aparece la enfermedad. Pero asimismo, entonces, si se tiene estos genes o esta genética, si se conoce que, digamos, generaciones pasadas tuvieron alguna enfermedad especial, cambiando, digamos, esos hábitos, esta enfermedad no aparece. Por supuesto. Es que mira, en nuestro código genético hay ciertos genes que manejan la información de enfermedades. Entonces, tú puedes ver cómo hay genes de cáncer, genes de trastornos endocrinológicos, genes relacionados a desbalances metabólicos de enfermedades que normalmente están dormidos, lo que se conoce como genes silenciados o dormidos. Ellos están quieticos. ¿Qué se necesita para que se despierten? Entonces, que la persona mantenga un estado de inflamación crónico, que mantenga niveles de estrés muy alto, que mantenga hábitos nutricionales desbalanceados, una comida saturada muy alta. Entonces, eso hace despertar esos genes. Entonces, cuando tú te das cuenta de eso, o muchas veces los pacientes reconocen y dicen, uno en consulta pregunta, ¿de qué enfermedades sufre tu familia? ¿Tus padres, tus abuelos? Ah, no, pues resulta que ellos todos son hipertensos o tienen diabetes, se la descubrieron ya cuando estaban mayores. ¿Y cómo es los hábitos de tu papá o de tus tíos o de tus abuelos? No, es que todos han sido gorditos porque nos gusta comer los fritos y estas cosas y estas otras. Son sedentarios, entonces si tú te das cuenta de eso, tú puedes hacer reconocer al paciente, ok, cambia los hábitos, porque hay una carga genética muy alta, pero de ti depende que eso se exprese o no. Entonces, comidas ricas en antioxidantes, hábitos saludables, el ejercicio es fundamental. Ya la Organización Mundial de la Salud declaró que el sedentarismo, la falta de ejercicio, equivale a tener un riesgo cardiovascular, como el colesterol alto. Entonces, ya no es como que, no, a mí no me gusta hacer ejercicio. Tienes que hacer ejercicio por lo menos 3 veces en la semana, es lo básico, ¿sí? Entonces, todos esos factores pueden detonar enfermedades
o frenarlas e incluso mantenerlas silenciadas y que nunca se expresen. Imagínense, qué bueno. Debo hacer pausa para comerciales y retorno con mucha más información en Cuerpo Vital. Calima Centro Comercial, Armenia, Bogotá, Cali. Calima Centro Comercial. El centro para toda la familia. Calima Centro Comercial. Calima. En la 14, las deliciosas arepas Doña Paisa. Exquisitos y nutritivos desayunos con arepas Doña Paisa. Y son rellenas de queso con sal, integral, extra delgada, para la lonchera y muchas variedades para toda ocasión. Son arepas bien hechas y auténticamente paisas. Deliciosas. Y no nos confundas, somos Arepas Doña Paisa. ¿Arepas qué? Arepas Doña Paisa. Ay, Fina, te necesito. Me sorprendiste en clase de pintura. Mira, pancakes al óleo. Viene mi mamá a conocer el apartamento. ¡Fabuloso! Vamos a necesitar un toque extra de amor. Madre no hay sino una. Eso así. Ponle más que el amor es generoso. Y no lo sabías, pero tu mamá no viene sola. Na, na, na. Eso es amor. Una madre consentida y unas hijas felices. Esparce amor. Cocina con la Fina. Sabores únicos con un toque de burbujas. H2O, te hace bien. Manuelita Light, mezcla de azúcar y extracto de stevia. Con 50% menos calorías, manteniendo el mismo sabor de siempre. Para quienes deciden tener un nuevo estilo de vida sin dejar el dulce sabor del azúcar. Manuelita, cultivamos cosas buenas. Nada como la leche para alimentar tu crecimiento. Nada como el nuevo gel de baño Lactovit para alimentar tu piel, con las vitaminas y las proteínas de la leche que nutren e hidratan tu piel. Lactovit, alimenta tu piel. Y después de la ducha, más alimento para tu piel. Nuevo Lactovit leche corporal con Lactonutrium. ¿Usted dona sangre? Sinceramente no, me marea muchísimo ver la sangre. No tengo tiempo, eso se demora mucho. No sé dónde donar. No, nunca se me ha ocurrido. Para de dar excusas. Comparte lo que llevas dentro. Dona sangre. Dona plaquetas. Hemocentro Cruz Roja Valle. www.donosangre.org.co. ¡Yupi! La energía es diversión. Recárgate con leche condensada del tubito y métete al juego. Béisbol, la marca que cuida tu hogar, presenta su nueva imagen con mucho corazón y te trae una mega promoción millonaria que pondrá tu corazón a millón, con sorteos de apartamentos, carros, electrodomésticos y millones en premios. Compra 4 productos, regístralos en béisbol.com.co y listo, empieza a ganar. Béisbol luce tu casa. Autoriza Coljuegos. Qué bueno que continúen con nosotros. Seguimos en vivo y en directo y en Cuerpo Vital hablando de medicina integrativa con el doctor Andrés Reyes. Él es médico cirujano especialista en medicina integrativa. Su consultorio para todas las personas que estén interesados en contactarlo queda en la carrera 44, número 5A89. 553-6014 es su teléfono fijo. Si después de nuestro programa ustedes desean adquirir más información, pues allí lo pueden llamar y contactar. 553-6014. Más adelante reitero esta información. Doctor, digamos que en el tema de la medicina integrativa, como lo decíamos, hay diferentes terapias. ¿Cuáles podrían ser estas terapias? Y digamos las más frecuentes, las que vamos a hablar el día de hoy. Okay. Dentro de los abordajes terapéuticos en medicina integrativa, como tú lo dices, hay varios, pero los que normalmente se utilizan con más frecuencia, uno es la homeopatía. Otro podemos hablar de la medicina antiomotóxica también. Otro es la terapia neural. Y la acupuntura también es una de las terapéuticas. También tenemos la ozonoterapia, que podemos manejar terapéuticamente el ozono médico
para ayudar a hacer recuperación de los pacientes. Y pues hay muchas más, pero esas son como las que con mayor frecuencia se utilizan y las que mayor evidencia científica tienen. Por ejemplo, la acupuntura tiene una evidencia científica muy interesante a nivel de regulación metabólica, regulación de producción de células en el cuerpo, regulación de funciones generales. Incluso hay ya pruebas que se han hecho con acupuntura y resonancia magnética nuclear que demuestran cómo hay zonas del cerebro que se activan en el momento en que se activan ciertos puntos de acupuntura relacionados con funciones específicas. Entonces sí, esas son como las principales. De las que vamos a hablar. El día de hoy entonces un poco de acupuntura, homeopatía, medicina antiemotóxica, terapia neural y ozonoterapia. Ya que vamos a hablar un poquito de acupuntura, que quiero empezar por ella, doctor, y nos nombró, digamos, el cuerpo está conectado todo, digamos, todo, hay canales de energía desde la punta de la cabeza hasta la punta del pie. Así es, de la misma manera que tenemos un sistema nervioso, que tenemos un sistema linfático, un sistema circulatorio, hay como una red de canales energéticos por donde se mueve la energía en el organismo. Anteriormente ese tema era como muy etéreo, ¿no? Entonces la gente decía, no, la energía es algo muy místico, pero realmente no es tan místico. Si tú te pones a ver, nuestras células se despolarizan en su membrana por descargas de energía eléctrica, microdescargas, son microvoltios, y en la parte interna de las células, las moléculas y lo más principal en nuestras estructuras son átomos, y los átomos son energía que hay. Entonces la acupuntura lo que hace es ir a ciertos puntos del organismo relacionados con órganos específicos, con funciones específicas del cuerpo, y con la acupuntura se puede trabajar ya sea por medio de una aguja, ya sea por medio de la estimulación de calor o por la estimulación por medio de masaje, para que esa energía que debe estar en movimiento, como el movimiento del agua, siempre se debe mover. ¿Y qué pasa cuando el agua no se mueve? Se estanca y se daña. Entonces la energía siempre se debe mover. Ese es el objetivo principal de la medicina china. Entonces la acupuntura lo que hace es descubrir, de acuerdo a la enfermedad que tenga el paciente, qué tipo de energía está bloqueada o qué tipo de órgano no está funcionando bien porque su energía no se mueve bien. Entonces se va a ciertos puntos del cuerpo relacionados con ese órgano o con esa función y se pueden aplicar pequeñas agujas muy pequeñas con un calibre muy delgado, o se puede estimular con calor o se puede estimular con masaje para que la energía fluya de nuevo y el paciente se regule. Entonces en la acupuntura lo que se hace es trabajar con la energía propia del paciente. Pero ustedes, digamos, como especialistas, ¿cómo se enteran? Digamos, ¿cómo se hace el diagnóstico? ¿Cómo saben dónde esa energía está bloqueada? Ok, ahí hay que hacer un diagnóstico médico convencional, pero aparte de eso se hace un diagnóstico desde la óptica de la medicina china. Entonces en la medicina china se observa mucho cómo está el pulso del paciente. El pulso nos da mucha información del paciente. Se observa el color del rostro, lo que se llama la tez. Los métodos diagnósticos de la medicina china son varios. Otro es observar la lengua. En la lengua se observa cómo está el cuerpo. Increíble. Por las zonas de la lengua, y ahí nos podemos dar cuenta con todos esos elementos, con el análisis clínico, y uno ya puede establecer un proceso terapéutico que se le dice al paciente, ok, mira, en este momento estás presentando, qué sé yo, un bloqueo a nivel de el estado general de la energía del hígado, o tu páncreas no está funcionando muy bien por esto y esto y esto, y se hace un abordaje terapéutico. Y muchas veces, doctor, a veces sin información del paciente, ustedes pueden, digamos, sí, claro, entregar, sí, esto es lo que me pasa, tal vez el paciente coincide con ello. Bien importante todo esto que nos están diciendo, pero doctor, un segundito que voy a saludar a Lucía, quien nos llama a través del 664-9880. Lucy, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo está? Muy bien, Lucy, bienvenida a nuestro programa. Quiero saludar al doctor Reyes. Adelante. Yo soy paciente de él. Qué bueno. Para una parálisis facial, él me colocó agujas y muy bueno el tratamiento. Ay, qué bueno. Lucy, pues de verdad que me alegra mucho que hayas tomado, digamos, ese teléfono para llamar y contarnos, digamos, tu experiencia con el doctor Reyes. Muchísimas gracias. Sí, porque a través de ustedes fue que yo me di cuenta de él y fui donde él, y la verdad, excelente el tratamiento con esas agujas. Mi cara me ha reaccionado bien, esos dolores se me quitaron. Muy bueno, lo felicito. Qué bueno. Lucy, muchísimas gracias por participar en nuestro programa. Qué bueno, eso quiere decir entonces es que es fiel televidente de nuestro programa. Allí lo conoció, qué bueno. Y justo nos habla de parálisis facial. Yo quería preguntarle un poquito, doctor, digamos,
en qué situaciones, patologías, problemas es bien efectiva la acupuntura. Bueno, en muchas. Pues ante todo un saludo, Lucy, un saludo muy grande. Hace tiempo no te veo en consulta y pues me entero que estás mucho mejor, eso me alegra inmensamente. A veces los pacientes me dicen, doctor, no he vuelto, pero me he sentido bien. Yo le digo, por mí estoy contento. Si tú estás bien, yo estoy feliz. Si no vuelve a veces es porque estás Claro, un abrazo gigante a Lucy. Claro que sí, en la parálisis facial ayuda muchísimo, muchísimo la acupuntura, sobre todo si es reciente. Normalmente hacemos una sinergia, yo utilizo mucho el trabajo de homeopatía y acupuntura mucho. ¿Por qué? Porque la acupuntura es una de las ramas de la medicina china. La medicina china tiene un enfoque terapéutico también con las plantas, se llama fitoterapia. Aquí normalmente no podemos tener las plantas, pero la homeopatía nos ayuda como también a dinamizar el proceso de la acupuntura. Patologías que tengan un uso muy grande con acupuntura, múltiples, estamos hablando de patologías de dolor crónico, patologías osteomusculares, parálisis facial, patologías metabólicas, en la parte de todas las patologías psicoafectivas, trastornos ansiosos, trastorno depresivo mayor, en problemas de insomnio también ayuda muchísimo, en problemas gastrointestinales como estreñimiento, como gastritis crónica, reflujo gastroesofágico, en problemas dermatológicos es muy bonito el resultado que se tiene también con la acupuntura. Entonces yo diría que son múltiples. Yo por ejemplo tengo muchos colegas internistas que me mandan pacientes por diferentes problemas y los tratamos con medicina integrativa. Tengo una colega que es una psiquiatra muy querida que también me remite pacientes para manejo interdisciplinario. Entonces, pacientes que están con su medicación psiquiátrica, pero empezamos a trabajar con acupuntura y con homeopatía y algunas veces hay que reducirle la medicación psiquiátrica porque el paciente se siente mucho mejor. Entonces, yo diría que todas las especialidades son susceptibles de ser manejadas con acupuntura, con homeopatía, pues con medicina integrativa. Ahora bien, una vez lo comentaba, uno de los requerimientos que se tiene es que la enfermedad, entre menos avanzada esté, más fácil de recuperar es. No quiere decir que si es una enfermedad que lleva mucho tiempo no se va a poder recuperar, no, sí se puede recuperar, pero pues se demora un poco más, ¿no? Entonces siempre se hace ese como requerimiento y pues también uno tiene ciertas limitaciones y también uno debe saber hasta dónde puede llegar. Por ejemplo, estamos hablando el tema ya de enfermedades crónicas, ya hablemos del tema del cáncer. El tema del cáncer es necesario un manejo interdisciplinario, es necesario que el paciente vaya a consulta con su hematoncólogo, es necesario que si el hematoncólogo define necesitas hacerte quimioterapia o radioterapia, perfecto, tienes que hacerla. Ahora bien, trabajemos con homeopatía para que no te den tantas náuseas, para que no te dé tan duro, trabajemos con acupuntura, cuando ya tengas una remisión y ya estés bien, trabajemos muchas otras cosas para que no vuelva a reincidir. O sea, el trabajo es en equipo siempre. Y eso se lo aclaro a los pacientes, porque muchas veces ya hay mucha más conciencia por parte de los pacientes. Pero anteriormente había mucho paciente con el concepto de medicina alternativa, entonces yo voy acá y no acá. Entonces decían, no, doctor, es que la señora es diabética y yo sé que con la medicina alternativa ya no va a necesitar insulina. Entonces yo les digo, no, sí necesita insulina y vamos a ir regulándolo para que tal vez necesite menos, ¿sí? Pero no vamos a hacer ese cambio tan abrupto porque recordemos, la medicina es una, el criterio médico es uno, las terapéuticas pueden ser varias. Claro, ahí sí definitivamente hay que entender bien que estamos hablando de algo que integra, ¿no? Integralidad, exactamente. Que integra, no aísla. Debo hacer nuevamente, doctor, pausa para comerciales. Claro que sí. De nuevo le agradecemos a Lucy que se haya comunicado con nosotros. Ya regresamos. Patojito, productos con toda una tradición en limpieza. Ropa blanca, ropa y prendas de color, cocinas, vajillas, pisos, baños. Familia Patojito, productos de alta calidad a un bajo costo.
Las noticias más importantes de nuestro medio ambiente, todo lo relacionado con el cuidado de los recursos naturales y las personas que se preocupan por nuestro ecosistema, tienen un espacio en este programa, El Medio Ambiente Mundial, los lunes por el Canal 14, Televisión para Todos. ¿Te parecen lindos? Pues no lo son. Son criaturas que dañan tus dientes. Combátelos con Orbit, la goma de mascar sin azúcar que los aleja de tu boca después de comer o beber. Orbit, cuida tu boca. Gustosita se preocupa por tus hijos, por eso ha desarrollado algo que te sorprenderá. ¡Yay! ¡Nueva Gustosita Mesa! Con 40% menos grasa. Con 5 vitaminas. Ahora Gustosita llega a la mesa, suavecita y deliciosa, te encantará. Con 40% menos de grasa, es una delicia. Nueva Gustosita Mesa con 40% menos grasa y 5 vitaminas. Deliciosa, y su precio te encantará. Pestañas de impacto, más volumen, más intensas, más extremas. Colosal Go Extreme de Maybelline New York. Cepillo colosal y fórmula con colágeno para 16 veces más volumen y sin grumos. Luce la mirada más extrema. Colosal Go Extreme de Maybelline New York. La marca de maquillaje número 1 en el mundo. Hay una colosal para cada mirada. ¡Descúbrelas! En el corazón del valle palpita una empresa comprometida con el progreso y bienestar de la región. La 14 es responsabilidad y vocación de servicio, es fidelidad con sus proveedores, es calidad en sus productos, es compromiso con su gente. En cada compra va impreso nuestro sentimiento y nuestro deseo de brindar cada vez una mejor atención. La 14 siempre te da más. Que continúen con nosotros. Hoy en Cuerpo Vital hablando de medicina integrativa con el doctor Andrés Reyes, médico cirujano especialista en medicina integrativa. Su consultorio es en la carrera 44, número 5A89. Su teléfono fijo, 553-6014. Con este número adquieren toda la información, 553-6014. Doctor, y tenemos pendiente respuesta de unos televidentes que nos llaman. Ruby nos dice que una paciente, amiga suya, tiene EPOC, tiene 75 años, y dice, desde la medicina integrativa, ¿se puede hacer algo con el EPOC, con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Claro que sí, hay que verificar qué tipo de dificultad tiene, qué grado de EPOC está presentando, qué tipo de medicación está tomando, pues en este momento cómo está, depende mucho de la clínica del paciente, pero sí se puede ayudar mucho. Por ejemplo, la homeopatía le puede ayudar mucho, la terapia neural le podría ayudar mucho a ese tipo de pacientes con EPOC, porque ellos lo que tienen son unas fibrosis a nivel de la parte pulmonar, y esas fibrosis empiezan a generar obstrucción, por eso se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Algunas veces los pacientes ya requieren oxígeno, entonces sí hay que tratar de fondo al paciente. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el beneficio? La medicina integrativa, su enfoque principal es ir más allá de la enfermedad, no tratar solo la enfermedad, tratar el paciente, tratar al enfermo. Entonces muchas veces tratando al enfermo como tal se pueden mejorar muchas cosas, porque ese es como el enfoque muy occidental y hospitalario, ¿no? El EPOC de la cama 5, la diabetes de la cama 3, pero resulta que el EPOC de la cama 5 es doña Rosita, y doña Rosita tiene una serie de situaciones psicosociales, personales y de historia de vida que hacen que ese EPOC se mejore o se exacerbe. Resulta que la cama 3 es don Fabio, y don Fabio tiene una serie de cuestiones que ha hecho que él llegue a esa diabetes. Entonces, cuando empezamos a trabajar al enfermo, más allá de la enfermedad, sin decir que no vamos a trabajar la enfermedad, sí, la enfermedad la trabajamos, pero hay que ser integrales, trabajar al enfermo, al paciente como tal, el proceso de recuperación es mucho más grande. Porque siempre le hemos dicho, no, doctor, digamos, así sea la misma patología, el mismo problema, la misma enfermedad, se manifiesta y a veces se trata de manera diferente por cada paciente. Claro que sí, es que normalmente se debe tratar al paciente, porque si yo me quedo con protocolos, si yo me quedo con el esquema, dolor de cabeza es esto y esto y esto, dolor de estómago, esto y esto y esto, y a todos les aplico lo mismo, puede ser que algunos se mejoren, puede ser que muchos no, porque resulta que el paciente que está teniendo determinada patología o enfermedad
es por determinadas causas diferentes a la del paciente A, a la del paciente B, a la del paciente C. Hay que individualizar el tratamiento. Claro. Y también tenemos pendiente una respuesta de otra televidente, Alejandra, quien nos llama atrás del 664-9880 y nos dice que tiene neuropatía, no mueve de la cintura para abajo. Dice, ¿existen algunas terapias? ¿Pueden mejorarse, digamos, desde la medicina integrativa? Sí, podríamos hacer un abordaje. Ahora bien, habría que verificar qué tipo de neuropatía está presentando, si está presentando pues una radiculopatía como tal, si tuvo una lesión medular, cuál es el origen o la etiología pues de la situación que se está presentando, porque si hablamos de una parálisis de la cintura para abajo, pues es probable que haya un compromiso medular y se haya dañado ciertas terminaciones nerviosas. Habría que ver el caso, pero cuando hablamos de neuropatía estamos hablando de daños parciales de los nervios que están generando alteraciones en la sensibilidad y en el dolor. Entonces ahí podríamos también realizar un abordaje. Necesitaríamos ver exámenes que le han realizado a la paciente, si le han realizado TAC o resonancias magnéticas nucleares o si le han realizado electromiografía para ver qué tipo de daño hay. Y sobre esa base se podría trabajar, pero hay que individualizar el caso. Muchas veces el paciente dice, ¿se va a curar de esto o no? Depende del caso, y lo que hablábamos, depende de qué tan progresada está la enfermedad, depende de qué tan avanzada esté y qué tipo de abordaje se puedan realizar, pero todos los pacientes son susceptibles de hacerles un abordaje. He trabajado con pacientes con neuropatías, sí, por supuesto, han mejorado muchos. Hay otros pacientes que no han mejorado completamente porque han tenido un daño medular completo. Entonces ya habría que ver, pero incluso en esos daños, por ejemplo, la ozonoterapia, si hay un daño medular, ayuda mucho. En daños tipo hernias discales, protrusiones como tal o fracturas vertebrales, ayuda mucho. Entonces sí habría que individualizar el caso y observar cuáles son los potenciales terapéuticos que hay para sus pacientes. Ya que nos nombra la ozonoterapia, pasemos, digamos, a este abordaje terapéutico que nos lo dice. ¿Cómo es, digamos, qué es la ozonoterapia? Bueno, en la ozonoterapia lo que se está trabajando directamente es algo que se llama ozono médico terapéutico. El ozono es una molécula de oxígeno, que normalmente el oxígeno son dos moléculas de oxígeno, es el oxígeno que normalmente tenemos. Cuando se habla de ozono son tres átomos de oxígeno que están. Y el ozono tiene un potencial terapéutico muy grande a nivel de modulación de procesos inflamatorios, estimulación de producción de antioxidantes en el organismo, reducción de patologías crónicas. Por ejemplo, se pueden hacer tratamientos con ozono para disminuir progresión de casos de virus de papiloma humano en el caso de las mujeres. Podemos estar haciendo tratamientos en la cúpula vaginal cuando ya hay lesioncitas por virus de papiloma humano para que esas lesiones disminuyan, haya como un retroceso de ese avance y en algunos casos las lesiones se pueden eliminar porque lo que se hace es una hiperoxigenación de los tejidos. Entonces en ese caso se activan todas las cadenas de antioxidantes que existen en el organismo, todas las vías antioxidantes y se busca una regulación general en dolor crónico. Se puede utilizar en cánceres. Fantástico el tratamiento con ozono como apoyo a el tratamiento que tenga el paciente. Digamos, si el paciente está en una quimio, se le puede ayudar con ozono terapéutico por diferentes vías. Podemos utilizar sueros ozonizados. Entonces el suero se ozoniza como tal y se le pone el suero ozonizado y ayuda en un proceso terapéutico fantástico. Se puede utilizar el ozono en diferentes vías en el organismo para que haya una asimilación como tal. Entonces, como apoyo terapéutico a muchas patologías, dentro de ellas patologías degenerativas, es excelente. En casos de hernias discales ayuda muchísimo el ozono también. Entonces, se ha visto incluso disminución de progresiones en cáncer de piel con ozono directamente puesto en la zona y ayuda mucho a disminuir las lesiones cancerígenas o incluso algunas son eliminadas. Como te digo, depende de la progresión, depende del área que esté, pero como apoyo terapéutico el ozono es fantástico. Nos dice, doctor, diferentes vías. Sí. Digamos, ¿se requiere además equipo especial o algo así? Claro que sí. Cuando nosotros estamos hablando de ozono, lo que se hace es que se tiene un
un equipo que lo que hace es convertir el oxígeno a ozono directamente, a esa molécula triatómica que es el ozono, que son 3 átomos de oxígeno, los estabiliza y ese es el que tiene el potencial terapéutico. Entonces hay unos equipos especiales que lo que hacen es convertir el oxígeno en ozono médico terapéutico y ese ozono es el que ya es terapéuticamente activo con los pacientes. Pero digamos, doctor, cuando nos dice por medio de suero, pues de manera intravenosa, pues entra, digamos, sus propiedades, por así decirlo. Pero digamos también es el contacto como con, no sé, con lo gaseoso, no sé. Sí, o sea, se puede hacer por varias vías. Una es el suero, otra se puede poner el ozono vía intravaginal, en el caso de las mujeres, en el caso de lesiones precancerosas, en el caso de lesiones por virus de papiloma, se puede hacer intrarrectal, para que ese ozono que entra por la vía rectal llegue a toda la parte del intestino y por medio de esos plexos venosos que están en el intestino se absorba parte de ese ozono y empieza a hacer un proceso de desintoxicación. Cutáneo también se puede poner el ozono directamente en la piel. Entonces los usos son múltiples con el ozono y son fantásticos. Hemos visto resultados de lesiones que han desaparecido, por ejemplo, a partir de traumas, que tendría que salir una equimosis, un morado, se le pone ozono y se borra completamente. Es fantástico. Los resultados con el ozono son maravillosos. Qué bueno. Doctor, quiero que hablemos entonces un poquito ahorita de homeopatía, que de hecho realizamos un programa completo porque el tema es sumamente extenso, pero aquí tratamos de resumir un poco. El tema de homeopatía también es impresionante, además porque los estudios que hay sobre sus beneficios y sobre sus resultados son amplios. Sí, la homeopatía es muy linda. La homeopatía es una terapéutica médica que lo que hace es utilizar sustancias de origen mineral, vegetal o incluso animal, que se les hace un proceso de ultradilución y dinamización para que tengan un efecto terapéutico. Y hay medicamentos homeopáticos que se pueden utilizar para múltiples patologías. Lo que hace el medicamento homeopático es estimular los procesos de autorregulación del organismo para que pueda, entre comillas, luchar con la patología, con el desbalance o con el desequilibrio que se esté presentando. Y los medicamentos homeopáticos se pueden utilizar en patologías crónicas, en patologías agudas, en casos de desde un resfriado, una fiebre, hasta una gastritis, hasta un problema traumático por un accidente o una fractura. Hay medicamentos homeopáticos que ayudan a acelerar el proceso de consolidación de las fracturas como tal, ayudan a disminuir las complicaciones quirúrgicas. Por ejemplo, se puede utilizar medicina homeopática para que el paciente que va a entrar en una cirugía no tenga complicaciones y no sangre tanto en la cirugía. Para que el proceso postquirúrgico, la recuperación sea mucho más rápida, para que la cicatrización sea más rápida. Entonces, hay múltiples elementos en la medicina homeopática que ayudan a que el cuerpo se regule. Ahora bien, hay muchos estudios en donde se observa el potencial terapéutico de la homeopatía. En algunos casos hay medicamentos que pueden ejercer una acción similar a los antibióticos y no se requieren antibióticos. Son casos muy puntuales y específicos, depende del criterio médico, porque a veces también tenemos una sobreformulación incluso de los mismos pacientes de antibióticos cuando no lo requieren, ¿sí? Entonces eso genera una resistencia bacteriana y una serie de elementos, pero hay casos en patologías infecciosas en los cuales yo personalmente he tenido experiencia que los pacientes tienen un proceso infeccioso, se les da homeopatía con un seguimiento estricto, pues que no vaya a haber una complicación ni nada por el estilo, y resulta que la infección se elimina sin antibiótico, solo con homeopatía. Entonces, los usos de la homeopatía son múltiples. Imagínense. Y de hecho, doctor, rápidamente, porque debo hacer pausa para comerciales, ya que nos nombra estos casos, digamos, los va a contar justamente en el 5º Simposio Internacional de Medicina Integrativa en Pediatría. O sea, usted ha sido invitado como ponente para estar en este simposio internacional. Pues lo felicitamos de antemano. Así es, Liliana, vamos a estar por allá también replicando los casos y la experiencia que tenemos para divulgar más el tema de la homeopatía y la medicina integrativa. ¿Va a ser en dónde? En Bogotá. Va a ser en Bogotá a finales de este mes. Voy a estar allá como conferencista y pues bueno, es una experiencia muy bonita también que se vaya reconociendo este tema y vaya teniendo mucha más visibilización. Qué bueno, eso es cierto. Aquí nuestro aporte también, doctor, digamos, es una felicitación por ese trabajo y qué bueno que pueda, digamos, como lo ha dicho, darlo a conocer
a otros profesionales y por supuesto a la comunidad. Debo hacer pausa para comerciales y retorno con más información. Calima Centro Comercial, Armenia, Bogotá, Cali. Calima Centro Comercial. El centro para toda la familia. Calima Centro Comercial. Calima. En la 14 los días 7, 14, 21 y 28 de cada mes, 10% de descuento en medicamentos. La 14 siempre te da más. Vea usted, Speedmax tiene cafeína natural y tiene pulpa de fruta, extracto de té y de guaraná. Vea usted, Speedmax viene en lata y en botella. Vea usted, Speedmax solo vale 1.000 pesos. Ponte pilas y recarga tu vida. Nuevo Speedmax. ¡Yupi! La energía es diversión. Recárgate con leche condensada del tubito y métete al juego. ¿Pelo delgado? ¿Sientes poco pelo? Tras 17 años de investigación, L'Oréal París crea el B-Fibralogy con Filoxan, molécula patentada que penetra la fibra y la expande desde el interior. Lavada tras lavada, siente el efecto de hasta 4.000 pelos más. Mi pelo con más cuerpo, definición y frizz controlado. Nuevo el B-Fibralogy. Mujer de hoy viene este año con más fuerza para hacer siempre el espacio hecho para ti. Un médico de EMI como yo puede salvar muchas vidas. Ahora imagínate cuántas vidas pueden salvar los más de 1.000 médicos de EMI cada año. Cuando se trata de cuidarte, nunca será suficiente. Por eso tenemos más de 1.000 médicos listos para atenderte. EMI, 35 años de experiencia en atención médica a domicilio. Contigo cuando lo necesites. Vigilado Supersalud. Actuar a tiempo es la clave para evitar un daño irreversible. No se deje sorprender. Todos podemos sufrir un repentino ataque cerebrovascular. Reconocer los síntomas puede salvar vidas. Cara. La mitad de la cara está inmóvil o inexpresiva. Dificultad para sonreír. Brazo. Está sin fuerza o no se puede mantener en alto. Habla. Raro o con dificultad. Tiempo. Actúe. Llame de inmediato a la línea de urgencias de su ciudad. No se deje sorprender por un ACV. Campaña educativa de la Asociación Colombiana de Neurología. En el corazón del valle palpita una empresa comprometida con el progreso y bienestar de la región. La 14 es responsabilidad y vocación de servicio. Es fidelidad con sus proveedores. Es calidad en sus productos. Es compromiso con su gente. En cada compra va impreso nuestro sentimiento y nuestro deseo de brindar cada vez una mejor atención. La 14 siempre te da más. Continuamos en Cuerpo Vital en vivo y en directo hablando de medicina integrativa con el doctor Andrés Reyes, especialista en medicina integrativa. Su consultorio es en la carrera 44, número 5A89. Reitero su teléfono por si desean adquirir más información, ampliar lo que nos ha dicho en nuestro programa, adquirir cualquier, información adicional, pues allí, 553-6014. 553-6014. Antes de pasar, doctora, a otro tipo de terapia, en la homeopatía, ¿cómo es? Los medicamentos son tomados, ¿es cómo? Regularmente son tomados. Hay otros medicamentos que son los de la medicina antimotóxica que también se pueden, por ejemplo, poner inyectados o tópicamente, pero homeopatía más que todo es oral y algunos tópicos, la mayoría son orales. ¿Líquido? Puede haber en líquido, en goticas, en globulitos que son como unos granulitos, pueden haber tabletas pequeñitas, las vías son diferentes, pero más que todo orales, y cuando se ponen orales, debajo de la lengua para que se absorba mucho mejor. Pasemos, doctora, a terapia neural. ¿Cómo es? La terapia neural es la aplicación, es una terapia médica también, en donde se utiliza un medicamento que se llama procaína.
y se aplica en diferentes zonas del cuerpo para hacer una regulación general del organismo. El concepto de terapia neural se basa en que, de acuerdo a diferentes experiencias de vida, situaciones, enfermedades o patologías que hayas tenido, el cuerpo se va enfermando por acumulación de esos eventos, por decirlo de alguna manera, y se utiliza un concepto que se llaman irritaciones. El cuerpo guarda esa información, guarda esa memoria y se genera una irritación. Entonces se empiezan a generar como pequeñas inflamaciones celulares en el organismo y esas inflamaciones mandan mensajes a través del sistema nervioso central y el sistema nervioso central, tratando de regular esa irritación que tiene el cuerpo, se puede enfermar. Entonces es como parecido a cuando tú entras a una habitación que está oscura y el switch está en la pared y tú tratas de ir a tientas para lograr encontrar el switch, pero en el proceso te golpeas la pierna con la mesa, te golpeas el dedo meñique del pie izquierdo, que es el que uno siempre se pega con el sofá y cosas por el estilo, hasta que llegas allá. Entonces eso es como un símil que el cuerpo, tratando de regularse, se puede enfermar. Tengo el caso muy grabado de una paciente que fue una vez por un tema de un hombro, un dolor en el hombro y no lo podía elevar, hacía 3 años. Y resulta que empiezo a preguntarle el examen físico, no tenía antecedente de trauma, no se había caído ni nada por el estilo. Y cuando observamos, yo le digo, bueno, ¿qué pasó hace 3 años en tu vida? ¿Qué estaba sucediendo? Y ella hizo memoria y fue que unos familiares murieron de una manera pues violenta. Y después de eso, a los meses, empezó con el tema del hombro. Yo empecé a indagar por el tema del fallecimiento de los familiares. ¿Qué sentiste en ese momento? Y la paciente me dice, no, que ella había sentido como si le hubieran arrancado algo y se tocaba el abdomen de ahí. Y yo, ok, le hice el examen físico normal, me fui a la zona del abdomen y empecé a buscar, palpándola y me decía, ay doctor, ahí me duele, una zona dolorosa en el abdomen. Iba por el hombro, en el abdomen, ay, me duele, 3 puntos. Entonces cogí con terapia neural, que se utiliza la procaína, y puse 3 punticos en la piel, 3 punticos de procaína. Y le dije, levanta el brazo. La paciente estaba muy prevenida por el dolor, entonces lo levantaba siempre así, haciendo como una cara de dolor. Y lo fue a levantar y... No me diga. Y lo levantó y abría esos ojos, fue con su familiar y la familiar era así. En terapia neural se ve algo que se llama fenómeno en segundos. Con frecuencia pasa, cuando se encuentra específicamente el campo interferente que generó la irritación, el cuerpo se regula. Obviamente hubo que hacer un par de terapias más hasta que se borró esa memoria celular que había. Pero el cuerpo funciona así, está conectado. Entonces, con terapia neural buscamos qué es lo que está generando la interferencia, aplicamos el medicamento y la interferencia se va y el paciente se mejora. Wow, fenómeno en segundos, qué así bueno. Doctor, digamos, yo lo escucho y me imagino que entonces en cualquier problema se puede usar la terapia neural. La terapia neural es susceptible de utilizar en múltiples patologías, porque como te digo, la terapia neural busca cuál fue el fenómeno desencadenante. Puede ser un accidente, muchas veces el tema odontológico tiene muchísimo que ver. Entonces hay pacientes que lo tienen claro y dicen, doctor, yo me acuerdo que después de que me hicieron el tratamiento de conductos, empecé con la migraña. Médicamente no tendría relación, pero el cuerpo en su proceso de regulación generó esa patología. Y resulta que uno va, analiza y puede poner terapia neural en esa pieza dental y se va. A veces es hasta mágica porque uno dice, wow, ¿qué es esto? Wow. ¿Sí? Pero tiene todo un sustento y un fundamento de cibernética, medicina cuántica, una serie de elementos de neurotransmisores que es muy bonito ya estudiándolo a fondo, porque es buscar que el cuerpo se autorregule. Yo le dije desde el principio de nuestro programa que uno cuando termina se siente sorprendido de los beneficios, los alcances de este tipo de medicina integrativa. Pues doctor Andrés Reyes, especialista justamente en medicina integrativa, muchísimas gracias por habernos acompañado en nuestro programa. Liliana, con muchísimo gusto, para mí es un placer siempre estar acá, siempre estar acompañándote con todos los televidentes. Un saludo a todos los que llamaron, a todos los que no pudieron comunicarse, y estoy dispuesto a ayudarles en los que necesiten y pues si por mí puedo ayudarles, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias. Ya saben, el doctor lo encuentran en la carrera 44 5A89 553 6014. Televidentes, gracias por habernos acompañado el día de hoy. El próximo jueves a las 11 en punto de la mañana nos volveremos a encontrar con otro programa de Cuerpo Vital. Que tengan una feliz tarde.